Bueno, vamos al tema, hablamos de las demandas, para eso está con nosotros aquí una persona que pertenece al sistema, que conoce que puede tener la otra cara. Muchos están preocupados por el tema de las demandas a los hospitales. Hemos visto la Asociación de Clínicas de la República Dominicana expresando su pesar por el tema y el peligro, ¿verdad?, que esto podría significar para el ejercicio de los médicos, las demandas. Señora, aquí ha pasado de todo, especialmente temas de cirugías plásticas, pero en general, amputaciones, personas que han perdido la vida hasta por una inyección, y esto históricamente se ha quedado así. ¿Qué está pasando ahora, doctora Iches, que tenemos esta hilera de noticias de una detrás de la otra con el tema de las condenas a clínicas por malas prácticas? Muy buenos días. Yo aquí no voy a estar en la postura de ser juez y parte, sino de exponerle a ustedes y explayarles realmente lo que se vive desde el punto de vista de lo que es el ejercicio médico y sobre todo estar muy a la par y desglosarle el tema de todas las demandas que han surgido en las últimas 2-3 semanas. Y como bien dijo en su momento, desde la primera sentencia, que fue la primera sentencia pública que se hizo después de una hilera de aproximadamente 4 o 5 que se han publicado, fue la del Ney Arias Lora, en donde se le condenaba al pago de 10 millones de pesos. Resulta que en ese mismo instante o días posteriores, el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, dijo que iba a ser una condena realmente que ponía en riesgo y que iban a surgir de ahora en adelante, en este caso, las condenas a lo que son los médicos, clínicas u hospitales. Luego, el presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas dijo que no me pareció tan acertada su conclusión, que con esto de las demandas, las clínicas privadas iban a quedar en quiebra. Yo, más que preocuparme por la parte económica de que si las clínicas quedan o no en quiebra, yo lo que estaría cuestionando es dónde estaría la seguridad de los que ejercen, en este caso, la medicina, los médicos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros sí sabemos que cuando tú practicas tu profesión, en este caso la medicina, en un hospital, las demandas propias van a la institución. Pero ¿qué pasa cuando tú también ejerces a nivel privado, como decimos, o independiente? Aquí la condena en este caso va directamente hacia el médico, pero nosotros tenemos que hacer una diferencia para que la población entienda en lo que se llama la mala práctica médica o mala praxis médica, y existen 3 definiciones o 3 conceptos que hay que tenerlo muy claro. Está lo que es la negligencia, está lo que es la imprudencia y está en este caso lo que es la impericia. La negligencia es cuando el médico omite hacer un procedimiento o una acción para el bienestar de su paciente. La imprudencia cuando hace algo de más, y ahí se aplica un ejemplo, el ejemplo que dijo Colombia Alcántara respecto a cuando le ponen una inyección a alguien que quizás de forma ligera se hace un diagnóstico muy flash en una emergencia, y está la impericia, que eso es muy común en nuestro medio, que es cuando el médico, sin tener las capacidades ni las condiciones ni las cualidades para ejercer un procedimiento X, lo hacen. Eso se ve mucho en ginecólogos que hacen, ahí mismo le hacen unos arreglitos a la paciente por consentimiento de esta o por solicitud de esta. Pero ¿dónde está el detalle? Para que pueda ser catalogado como una mala práctica médica en cualquiera de los 3 conceptos que yo dije, se necesitan 4 factores que son como de librito. Primero, un hecho. Segundo, un acto culposo. Tercero, un daño. Y por supuesto, el último, una relación de que el daño que se produjo fue a consecuencia del hecho, de la acción. Y ahí voy a tomar como ejemplo el caso del hospital Ney Arias Lora. Y la población tiene que saber. La condena vino porque a esta persona, que era su segundo accidente, tuvo un ingreso en donde se infectó de una bacteria y esto llevó al traste de que le amputaran una pierna. Resulta que para la población que no lo sabe, existen un grupo de enfermedades que son las enfermedades nosocomiales, y las enfermedades nosocomiales son aquellas que son propias de una institución sanitaria, propia de un hospital. O sea, todo el mundo sabe que existen ese grupo de enfermedades y son aquellas que se producen, que llega el individuo
y se producen estando ahí o posterior a tener 48 horas de ingresado. ¿Dónde está el gran detalle? Que aquí no se habló cuáles eran las condiciones de esta persona, si tenía comorbilidades. Las comorbilidades son las enfermedades ya existentes que, por supuesto, en el ejercicio médico, y quiero hacer esta aclaración, no está contemplado el resultado. Lo que es la práctica de la medicina es hacer y ejecutar el procedimiento de la manera adecuada con la expectativa exacta de que fuera un éxito, de que el paciente en este caso se recupere y pueda evolucionar de la manera óptima. Pero en realidad el ejercicio práctico de la medicina no garantiza la salud del paciente. Ustedes dirán, doctora Iches, ¿pero cómo así? Si yo voy al médico para que el médico me cure, por eso que ustedes ven que en ocasiones el manejo de una condición médica es tan tortuoso, tan fallido, y hay que cambiar varios esquemas porque en realidad el resultado es inesperado y todo tiene que ver y está basado en lo que es la respuesta del mismo individuo, el organismo. Entonces nosotros tenemos una ley que es la Ley General de Salud, la 4201, en donde lamentablemente nosotros no tenemos una jurisprudencia legal bien definida con relación a todo lo que cubre o no cubre la atención médica en República Dominicana a nivel de lo que son estamentos legales, en este caso de derecho. Entonces, por eso los médicos cuando terminamos la carrera nos vemos en la obligación de sacar lo que es una póliza de responsabilidad civil y de práctica médica. ¿Qué significa? Que lamentablemente nosotros, y prepárense todos los médicos, nosotros ahora vamos a entrar en la línea de ser cuestionado. Y todo eso se da ¿por qué? Primero, porque ahora hay mayor acceso. Segundo, porque hay más conocimiento. Y tercero, porque también está lo que es la acción del derecho o la voluntad. Para que mejor se entienda, el paciente si entiende que no recibió, entre comillas, el servicio correspondiente, pues entonces se siente o pudiera tener el derecho de demandar. ¿Dónde está el detalle? Que nosotros nos encontramos la mayoría de veces, y voy a traer a colación un grupo de colegas, compañeros míos, nosotros nos denominamos el Aula 100, tenemos un chat y somos un grupo excepcional de especialistas de los top de este país, incluyendo en este caso el director del hospital que fue demandado. Resulta que nosotros estuvimos discutiendo sobre este tema y una de las cosas que sale a relucir es que precisamente nosotros tenemos hospitales totalmente desabastecidos de lo que se entienden son los equipos y los insumos que hacen o por lo menos garantizan que nuestros pacientes tengan la atención ideal. ¿Y por qué? Porque resulta que llega un paciente a nuestra emergencia, no hay gases arteriales, no hay analítica correspondiente, no tenemos la medicación adecuada, hay que llevarlo a cirugía y muchas veces el paciente no está tipificado, no tenemos sangre de reserva, pero también resulta que no tenemos un rayo X que nos permita posterior al procedimiento quizás hacerle una radiografía control. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos o le decimos a los familiares que hay que trasladar o desplazar, él lo que dice que el médico no quiere trabajar. Y yo quiero que la población dominicana sepa que aquí los médicos trabajamos a manos peladas. Y por eso la medicina en República Dominicana es considerada, mucho de lo que ustedes puedan distar, es considerada una de las mejores prácticas del mundo. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros hacemos de tripa corazones. Aquí en este país se hace de tripa corazones. Entonces, ¿dónde está el gran traspiés? Nosotros no tenemos un consentimiento informado, homogéneo, universal en cada uno de lo que son nuestros hospitales y esto da pie a que precisamente solamente en el área quirúrgica, en el área de intervención, se dé una hojita en donde habla solamente de una ligera responsabilidad legal, pero no habla del procedimiento ni qué conlleva la complicación del procedimiento. Entonces, ahora mismo nosotros vamos a tener que dedicarnos, cuando no tenemos un amparo legal a nivel de salud, para nosotros entonces poder protegernos un poco. Yo quiero hacerle un llamado al ministro de Salud Pública, el doctor Víctor Atala. Miren, el doctor Víctor Atala, considero yo, está destinado a ser probablemente, y miren que han pasado ministros buenos, pero él está llamado a ser el mejor ministro de Salud Pública. ¿Ustedes saben por qué?
porque él llega al puesto sin necesidad y sin cola que le pisen, ya habiendo ejercido a nivel social un trabajo extraordinario con todas sus fundaciones. Estamos hablando de un doctor que sabe las grandes necesidades que hay en cada uno de los extractos de la población y, por ende, muy dedicado. Entonces, va a tener que empezar a reunirse para poder blindar a la clase médica, porque ustedes se han preguntado, y no voy a hablar de lo que pudiera ocurrir. ¿Ustedes se imaginan que los médicos dejen de trabajar por 2 días? Y no llamo las famosas huelgas, no, sino que digo, yo me puedo retirar, yo estoy en mi libre ejercicio. Yo puedo decir mañana, en este país en donde apenas hay menos de 200 psiquiatras, imagínense, yo puedo decir mañana yo no voy a trabajar, yo me voy a dedicar a sembrar plátano, a hacer cualquier cosa, porque al final las personas pueden vivir de cualquier oficio que les remunere un factor económico, pero al médico, en nuestra población, nosotros somos considerados después, entre comillas, para aquellos que siguen una parte religiosa, cuando todo va bien en medicina, fue Dios que lo curó. Cuando el procedimiento o el paciente queda agredido, fue el médico. Ese médico se fue, ese médico no me dio la atención. Sin embargo, nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos. ¿Qué va a pasar de aquí en lo adelante? Que ya el médico no va a ver pacientes gratis. No va a haber las famosas bolas. ¿Por qué? Porque precisamente ese paciente que yo le hago quizás el favor de verlo, es el que yo corro el riesgo de que me demande, sin haber tenido absolutamente nada. Pero también me voy a ver en la obligación de absolutamente no dar consultas en ningún pasillo, que ustedes saben que los médicos regularmente, en el trayecto de tú salir del consultorio al parqueo, a ti te abordan 3 pacientes, porque el sistema está deficiente con relación a lo que puede ser la rapidez, lo diligente que puede solicitar un servicio a alguien. Entonces, ¿dónde nos vamos a concentrar? A saber que nosotros, esa credibilidad de nuestro sistema judicial está un poco sesgado. ¿Por qué? Porque resulta que antes existe en nuestro sistema judicial, existen los peritos, pero unos peritos que regularmente no tienen el expertise para poder desglosar lo que es un récord médico. Y la única forma que tiene un médico de poder defenderse, señores, en un tribunal, es con ese documento médico legal que se llama récord médico, que muchos de nosotros, me voy a incluir, aunque todo el mundo sabe que yo tengo ese dedo torcido porque yo escribo muchísimo, resulta que a los médicos no les gusta escribir. Si no, pregúntenselo a cualquier cirujano. Quiero hacer un acote para que entiendan. El doctor Gautreau es uno de los neumólogos, cirujanos torácicos más prestigiosos de este país y escribió un artículo que me pareció sumamente interesante. Nosotros incluso hasta por lo que es nuestro juramento hipocrático dice y reza que no haremos ningún acto no haremos ni vamos a ejecutar ningún acto en donde sea elemento de daño en forma y en acción. Y el doctor Gautreau exponía de que precisamente él, que tiene más de 30 años siendo el jefe del servicio de cirugía torácica del Hospital Gautier, del cual yo pertenecí, se encontraba sin herramientas ahora para hacer su ejercicio. Y que muchas veces los pacientes duran mucho esperando un procedimiento quirúrgico porque no se dan las condiciones. Doctora, disculpe, quiero añadir algo. Fíjese que comprendo perfectamente su pensamiento y lo que nos comparte, pero quiero decirle algo. El tema de la negligencia médica o errores médicos o de procedimientos, etcétera, son mundiales. Es decir, por ejemplo, Naciones Unidas dice que aquí está, cada minuto, escuchen esto, cada minuto mueren en el planeta 5 pacientes por errores médicos. 4 de cada 10 pacientes de los servicios de atención primaria ambulatoria sufren algún tipo de perjuicio como consecuencia de un error médico. Pero lo más triste es que en el 80% de estos casos se pudo haber prevenido. En total, alrededor de 134 millones de personas sufren cada año algún tipo de percance como consecuencia de la falta de seguridad en la atención hospitalaria. Esto ocurre mayormente en los países de ingresos medianos y bajos, lo que provoca 2,6
millones de defunciones anuales. Según la OCDE, el 15% del gasto hospitalario en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que para que usted tenga una idea, está incluido España, se debe a errores relacionados con este tema. Alcemos la voz por la seguridad del paciente, es el lema de la Organización Mundial de la Salud, del primer Día Mundial que se celebra todos los años, el día 17 de septiembre. En línea con lo que decía la doctora Iches, se dice que uno de los objetivos, obviamente, de los médicos es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños derivados de estos errores, como dispensar, por ejemplo, el medicamento incorrecto debido a una confusión sobre un empaque similar. Lo que dicen las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud es que nadie debería recibir un daño mientras recibe atención médica y, sin embargo, a nivel mundial, para sacar la discusión un poco, la República Dominicana, al menos 5 pacientes mueren cada minuto debido a la atención insegura, dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos, de nuevo en línea con lo que decía la doctora Iches, una cultura de seguridad que promueva la asociación con los pacientes, aliente a informar y aprender de los errores y crear un ambiente libre de culpa, donde los trabajadores de la salud estén empoderados y capacitados para reducir los errores. Por lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que errores va a haber, errores hay, errores existen, también existen en la República Dominicana, y quiero poner un ejemplo antes de seguir con mis compañeros. En Castilla y León ocurrió un caso que ganó una persona una indemnización de 86.000 euros. ¿Cuál fue el problema? Esta persona ingresa al centro hospitalario sin COVID, ¿no es verdad? ¿Y qué pasa? Ella agarra y se enferma ahí dentro. La persona termina muerta. La indemnización finalmente pasó a la familia. Es decir, por ejemplo, en España, lo que se dice es, como decía la doctora Iches, tú tienes un récord médico. ¿Cómo ingresó Nelson Enrique Valdeburgo al hospital? Mira, Nelson ingresó porque le dolía la rodilla. ¿Y de qué falleció Nelson? No, Nelson falleció por el COVID. ¿Y dónde diablos lo agarró? Es que ahí vamos. ¿Entiende, doctor? No, pero ya termino. La discusión, por ejemplo, hay casos de personas que han tenido lesiones cerebrales porque se le ingresó un líquido que no correspondía. Entonces, hay una parte que es la parte preventiva y hay una cosa, doctora, que lo compartía con usted anoche, y es que muchos errores médicos, muchas negligencias médicas, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que en el 80% de los casos se pudo haber prevenido. Lo que pasa es que la negligencia abarca el concepto de omisión. Tú omites hacer un proceso o un procedimiento que era el que tenía que realizar el idóneo para que eso se diera. Pero tenemos que hacer la diferencia dentro del concepto general de la mala práctica médica de negligencia o imprudencia, porque la imprudencia muy pocas veces se da en medicina, a menos que no sea alguien que esté usurpando el rol del médico, que se da con mucha frecuencia en estos países en donde regularmente el paciente no exige las credenciales del médico que lo está atendiendo. Pero cuando yo hablo cuando tú hablas de negligencia, es por omisión. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Digamos ahora en nuestro país, donde se están fomentando mucho lo que son los centros de atención primaria, que usted va y usted no encuentra absolutamente nada, ¿verdad? Pero llega un señor con un dolor de pecho. Todo el mundo sabe lo que significa un dolor de pecho, que es, si le averiguamos edad, comorbilidades, predisposición, eventos anteriores, condiciones médicas, lo más probable es que ese paciente tenga que salir de ahí con un electro hecho y con unas pruebas cardíacas que me garanticen de que no es un preinfarto o un infarto que está teniendo. Pero ¿qué ocurre? No hay. Y vuelve a su casa. O se encuentra muy largo el camino, no, usted se tiene que ir, vamos a hablar de Pedernales, sí, pero usted se tiene que ir para Asua o se tiene que ir para Santo Domingo. Y él dice, no, doctora, yo no tengo dinero para coger para allá. El médico no tenía con qué dar la atención. Ayudándole en esa misma línea, doctora. Yo recuerdo un caso, Hospital Neurológico de El Salvador. En Chile entra una persona, un médico, y le dice a un doctor que me estaba atendiendo a mi pareja, le dice, mira, tengo un caso de Nelson acá, que al parecer tiene un glioblastoma multiforme, un tumor. Entonces le dice al doctor, el doctor Ayach en ese momento dice, el problema es que no tenemos cama. Cuando el tipo le dice, el problema es que él es de La Serena, que queda a 800 kilómetros de acá, ¿qué hago? ¿Lo devuelvo? Entonces el doctor dice, no, constrúyele una cama, y se manda a buscar una cama, resuelve el tema de la cama. También te digo una cosa, doctora, mucha gente muere también, está mucho en el médico. Y eso se lo digo a usted mirándole a los ojos. Depende mucho de la persona. Yo quiero, Nelson, con la anuencia de ustedes, antes de pasar con Vargavila,
pues precisar algunos puntos de actores del sistema que yo creo que vale la pena poner en esta conversación. Por ejemplo, ¿qué dice el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama? Considera que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso Ney Arias Lora establece un precedente peligroso que podría cambiar la dinámica de los hospitales en el país. Y no resto importancia a lo que ha dicho la doctora Iches de las precariedades con las que los médicos en un país que gasta más en perfume que en medicina, que sabemos que a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, dijo el maestro, y que a veces hay que derramar el perfume, pero hay cosas que hay que atender que aquí siempre se le ha dado de lado. Entonces, al margen de eso, lo que dice Mario Lama es que podemos tener un precedente peligroso, pero ¿qué dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero? Advierte que la sentencia que condena al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora por 10 millones de pesos podría desencadenar en una avalancha de demandas contra médicos y centros de salud, y llamó a los jueces del país a reflexionar sobre las repercusiones de la decisión judicial. Ya hemos citado al presidente de la Asociación de Clínicas de República Dominicana, que dijo que esto podría llevar a las clínicas a la bancarrota. Son tres voces que hay que escuchar: clínicas privadas, el director del Servicio Nacional de Salud y, por supuesto, el Colegio Médico Dominicano. Vargavila va a citar un artículo antes de continuar con la doctora a propósito de lo que estamos discutiendo, y podemos hablar de otros referentes como ha puesto Nelson a nivel internacional, como el caso de un hospital en Florida que deberá pagar 211 millones de dólares a una familia de una mujer que se suicidó en el 2000, que se quitó la vida en el 2016 tras ser acusada falsamente de abusar a su hija. Lo que aparentemente pasó en el Johns Hopkins All Children's en Florida es que a esta menor de edad la abusaron ahí. Hubo negligencia médica, una facturación fraudulenta, y en este juicio que se llevó a cabo, que inspiró el documental de Netflix Take Care of Maya, este hospital, en una condena que todavía está por apelarse, deberá pagar 211 millones, Vargavila. Bueno, con la venia de la doctora, que es la profesional de la salud que tenemos aquí y que dio una explicación muy detallada sobre los riesgos y todo lo que implica este festival de condenas que se está emitiendo en contra de médicos y de centros médicos privados. Y en el caso del Hospital Ney Arias Lora, es un centro médico público, pero que es autogestionario. Es una especie de clínica semiprivada, se podría decir, doctora. Pero bueno, quiero citar estos dos artículos porque aquí se ha hablado mucho. Se ha dicho, he visto muchas opiniones en los medios, pero no se ha hablado jurídicamente, y vamos a tener aquí a un abogado en instantes hablando del tema, sobre todo lo que esto implica desde el punto de vista judicial. Pero aquí no se ha establecido bajo cuáles artículos se están emitiendo estas sentencias, estas condenas, y nosotros queremos establecerlo aquí, con la venia de producción. Se trata de los artículos 1382 hasta el 1384 del Código Civil, los cuales refieren la responsabilidad por falta de cumplimiento de una obligación que cause daños a terceros, en este caso a los pacientes, según estas sentencias. Pero luego de señalar aquí bajo cuáles alegatos jurídicos se están emitiendo estas sentencias, yo quiero referirme a lo que ha dicho el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, que, como bien decía la doctora Iches, está compelido a hacer una gestión histórica en el Ministerio de Salud Pública, porque es un médico a tiempo completo, de vocación, lo ha demostrado, ha sido un trabajador social, más que político. Pienso que está ahí más por capacidad que por política. Nosotros le conocemos desde hace mucho tiempo, y la familia Tal aquí es una familia que ha hecho grandes aportes a esta sociedad. Y veo que el doctor Víctor Atala está bien acompañado de profesionales, está haciendo los cambios, los movimientos que debe hacer en este importante Ministerio de Salud Pública. ¿Qué ha dicho el doctor Víctor Atala? Que ha sido una declaración muy prudente, muy reflexionada. Él ha dicho lo siguiente sobre las condenas a clínicas y hospitales por alegadas malas prácticas médicas. Dice que desde la consultoría jurídica del Ministerio de Salud Pública están estudiando
estas condenas. Además, dice que con esto establecerán un patrón que les permita responder a esta nueva situación de manera clara. Pienso que ha sido muy sosegada esta declaración, contraria a la posición desacertada, desafortunada del director de los Servicios Nacionales de Salud, Mario Lama, que de inmediato se despachó desde que le pusieron un micrófono y una cámara delante a decir, no, que esto presenta un precedente peligroso. Y el peligroso precedente de los pacientes que han visto afectados, que se han visto vulnerados por situaciones como estas, que son excepciones, ¿quién le responde? ¿Cuál es el precedente peligroso para esos pacientes? Voy ahora con el señor Rafael Mena, el presidente de Andeclip, que él dice que estas sentencias están encaminando a los centros privados del país a una quiebra, a un callejón sin salida. Pero cuando se quiebra la vida de los pacientes que van al cementerio, ¿quién les responde? Cuando se quiebran los bolsillos y las fortunas de familias enteras por este malvado, perverso, mal repartido sistema de salud que existe en la República Dominicana, basado primero en el negocio. En el negocio. Pero que aquí no se está discutiendo esto, porque son profesionales y todo el profesional que va a hacerse una carrera, porque los médicos son héroes, yo lo considero así, y se demostró en la pandemia, merece recibir una remuneración justa, digna, que le permita vivir, que le permita salir hacia adelante, levantar su familia y tener todo lo básico que requiere un ser humano para crecer y desarrollarse de manera individual. Pero lo que se critica aquí es la mala repartición de este sistema de salud, que no hay cimientos, no hay condiciones para enfrentar una crisis sanitaria que pueda venir, y lo demostró el COVID. ¿Por qué? Porque aquí el sistema de salud está basado primero que todo en el capital. Que no estoy en contra de que esté en el capital, pero caramba, pienso que ese juramento hipocrático tiene que poner un poquito más de amor, un poquito más de desprendimiento, un poquito más de cuidado y de basarse más en el ser humano, en la condición fundamental de lo que debe ser ese derecho, el acceso a ese derecho fundamental humano, como lo es la salud, que está declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, cuando veo estas declaraciones irresponsables de ese señor, del presidente de Andeclip, ¿por qué usted no dice mejor, vamos a analizar estas sentencias, vamos a ponderarla, vamos a discutirla, a ver dónde es que está la mala actuación, qué es lo que estamos haciendo mal? Me gustó mucho un artículo que escribe hoy el doctor Clemente Terrero, el exdirector del Hospital Infantil Robert D. Cabral, donde él dice que estas demandas son un gran reto y desafío para la clase médica y el sector salud en la República Dominicana, y que esto obliga a reconfigurar todo, a analizarlas, a ponderarlas y a ver dónde que están las actuaciones y dónde que se deben hacer los ajustes para que no sigan existiendo este tipo de demanda. Entonces, concluyo con esto. Y aquí hay un elemento que quiero señalar, cuando se refiere a la sentencia que involucra, por aquí lo tengo, de la señora Alba Fernández, porque aquí se está hablando de mala práctica médica y de otros elementos más, y de las bacterias y todo esto, pero hay un elemento, porque hay malas prácticas médicas por omisión o involuntaria o voluntaria, porque ningún médico quiere afectar a su paciente, y estamos claros de eso. Pero aquí hay una demanda, que esto es evidente, esto es claro, dice que fue a Corazones Unidos por 3.5 millones de pesos en diciembre del 2023. A la señora Alba Fernández. Dice que en este caso, además, la clínica se demandó a 3 cirujanos cardiovasculares, los cuales fueron condenados al pago de estos 3.5 millones de pesos, supuestamente por haberle dejado una gasa cerca del corazón a esa señora, Alba Fernández. Entonces, esos son de los eventos que se están tomando en cuenta para estos dictámenes que se están emitiendo de condenar a esos centros médicos privados y a los médicos. Entonces, concluyo con lo siguiente. Esto debe servir para sentar un precedente, para reorientar, revisar y reestructurar el fallido, fracasado, prácticamente colapsado sistema de salud pública que existe en la República Dominicana, pública y privada. Como estoy viendo demandas en contra de las clínicas privadas en el país,
quiero ver demandas en contra de la administradora de riesgo de salud, las ARS, también, que utilizan a los médicos. ¿Cuánto usted paga por una consulta? ¿Y cuánto recibe el médico de eso? Es una ínfima parte también. Pero quiero ver demandas aquí en contra de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, y contra todos aquellos que solo están viendo el sistema de salud como un negocio en perjuicio del paciente y de la clase dominicana. Esas demandas a las ARS serían bastante interesantes porque muchísimas veces los pacientes se complican a la espera de procedimientos solicitados para que ellos le den la autorización o el OK y el médico pueda ejecutarlo. Pero yo quisiera hacer una pregunta y me encantaría que esto se convierta en la pregunta a responder por parte de ustedes. ¿Qué ustedes pensarían si también en esa misma dinámica, y no estoy dando ideas ni me estoy volviendo creativa, los médicos también entráramos en la línea de demandar a los pacientes por incumplimiento de lo que son las recomendaciones médicas? Buena pregunta. ¿Ustedes se han preguntado eso? Porque en ocasiones nosotros le damos unas recomendaciones a los pacientes y a los familiares para que lo lleven a casa y sea manejado de forma ambulatoria y tanto el cuidador o los familiares o el mismo paciente hace caso omiso de esas recomendaciones y luego el paciente viene complicado, dando una muy mala imagen de la atención, entre comillas, médica que se llevó y que se hizo de forma oportuna. En el caso de los que hacemos salud mental psiquiatría, vemos en un sinnúmero de ocasiones que los pacientes llegan a tener intoxicaciones farmacológicas porque el familiar y el mismo paciente, como no se calmó con la primera tableta, pues entonces se tomó otra. Sin embargo, eso no fue lo que indicó el médico. Hay algo relevante. Cuando Vargavila habla de que tenemos un sistema sanitario fallido, señores, es muy fallido. Cabe resaltar que de lo que está establecido y de lo que se propone que reciba de presupuesto nuestro Sistema Nacional de Salud, en este caso, o lo que sea, el sector salud, hay un número sugerido del Producto Interno Bruto que sea por encima del 5%, y resulta que estamos en un 2.2 con la intención de seguir bajando. ¿Dónde está el detalle? Que no se trata también de cuánto dinero le dan al sistema público, es cómo lo invierten, porque nosotros tenemos que optimizar lo que tenemos, nosotros tenemos que concentrar lo que son los recursos para poderle dar mucho mejor calidad en la atención a los que son los pacientes y que tengan un mayor acceso. Yo no hago nada construyendo un hospital en Pedernales y que el hospital esté vacío o no haya médicos para que vaya a Pedernales a instalarse. Pero disculpe, doctora, en mi ignorancia absoluta le hago la siguiente pregunta. Usted acaba de decir que el ministro de Salud, el actual, es uno de los mejores que hemos tenido en la historia. Entonces, ¿por qué tenemos una situación tan deplorable? Tiene 3 meses en el cargo. No. 3 meses va a cumplir el ministro. El anterior de él. Es que el tema es que los hospitales nuestros dan asco. Perdón, Dios. Nelson. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema de salud que está combinado. Tenemos el Ministerio de Salud Pública y tenemos el Servicio Nacional de Salud. Okay. El Ministerio de Salud Pública es el órgano regente, el que vigila, el que crea las políticas públicas para la ejecución y el que da sugerencia de dónde va a destinar el dinero. Sin embargo, el Servicio Nacional de Salud es el ejecutor, es quien dispensa, en este caso, y es quien distribuye el dinero dependiendo de, en este caso, de las necesidades identificadas. Ya, en este caso, disculpe, sería Mario Lama la figura, ¿no? Exacto. Entonces, ¿dónde está? Nosotros podemos ver que incluso hay estructuras sanitarias que se vuelven ineficientes o inservibles al poco tiempo. ¿Por qué? Porque están colocadas incluso en lugares en donde no se le pueden dar los mantenimientos correspondientes. Y cuando yo hacía el acote de que en los hospitales hay un sinnúmero de condiciones y de enfermedades que deben de darse per se, porque entran miles de gente, miles de personas, porque hay una circulación muy activa. Y cuando tú pusiste el ejemplo del tema que ocurrió con la señora que entró por un dolor y que se infectó de COVID, sufrió COVID estando ingresada, resulta que eso podía pasar. ¿Cuál es el tema? Nosotros no tenemos un documento de entrada de uso legal de los pacientes. El que tenemos está obsoleto y tiene que darse, en este caso, toda la explicación necesaria. Entonces, nosotros como médicos ahora, y cuando el doctor habla de que va a cambiar la forma en que hasta este momento se ha dado la atención y los médicos y los hospitales funcionan, es porque ya la informalidad médica se va a acabar también. Eso es bueno.
La informalidad médica se va a acabar. Ustedes saben que de repente a un médico le ponen 20 pacientes, 20 niños en el hospital pediátrico, pero resulta que llegan 5 sin cita, sin nada, y muchas veces el médico, sin tener los récords de esos pacientes, por ser sus pacientes conocidos, lo ve. Pero ¿qué ocurre? Ya eso no se va a poder hacer. Los pacientes bola, las obras de caridad, el espérame ahí, yo vengo ahora. La consulta por celulares. La consulta por WhatsApp. celulares, señores, por Dios. A mí me critican muchísimo. Yo tengo pacientes que le digo, mira, mándame por favor las analíticas para yo verla y decirte para que venga a buscar la indicación. No manden recetas, fotos de indicaciones médicas, no den recomendaciones tampoco por teléfono, porque al final, aunque nosotros sabemos que estamos limitando lo que es el acto de buena fe de eso tan maravilloso que es el ejercicio médico, ahora mismo nosotros no sabemos en qué pie estamos parados y con un sistema sanitario y judicial que nos tiene totalmente desamparados. Y las indicaciones sin diagnóstico también, ¿eh? Exacto. Las indicaciones sin diagnóstico. Te indico esto, toma esto y después te hace los estudios. Y díganle a sus pacientes su paciente. diagnóstico. Díganle a sus pacientes su diagnóstico. Y yo me voy con la recomendación de decirle a mis compañeros, por favor, que esto no sea lo que nos haga cambiar la calidez con la que siempre nosotros hemos atendido a los pacientes.